¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente ver tu propio final acercarse lentamente, mientras todo un país observa cada detalle, cada rumor, cada parte de tu historia? Porque eso fue exactamente lo que pasó con Vicente Fernández. Y te aseguro algo. Lo que vivió en sus últimos meses no se parece en nada a lo que la mayoría cree. Hay cosas que casi no se cuentan y otras que se olvidan porque duelen. Pero si te quedas hasta el final, vas a entender por qué su historia todavía pesa tanto, incluso después de su muerte, y por qué su nombre sigue apareciendo en conversaciones, en música, en polémicas y en homenajes que parecen no terminar nunca. Todo empieza mucho antes de aquel accidente que cambió todo, mucho antes de los titulares. Incluso antes de que existieran los escenarios llenos. Empieza con un niño descalzo, literalmente, corriendo entre calles de tierra, soñando con algo que ni él entendía del todo. Un niño que no sabía si al día siguiente iba a comer bien, pero sí sabía que quería cantar. Y eso, aunque parezca simple, fue lo único que jamás cambió en su vida. Vicente nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán, El Alto, un barrio humilde de Guadalajara, donde la vida era dura desde el primer día. Su familia tenía lo justo. Su papá era ranchero, su mamá cuidaba la casa, y él creció viendo cómo el dinero se iba siempre antes de llegar. Pero había algo en ese lugar que él recordaría toda su vida. Su madre cantando. Ella fue su primera maestra sin querer serlo. Y fue ella quien lo llevó al cine, por primera vez a ver a Pedro Infante y a Jorge Negrete. Imagínate a un niño de 8 años, sentado en la oscuridad, viendo a esos gigantes cantar como si el mundo les perteneciera. Ese día salió del cine diciendo que quería ser como ellos. Y aunque nadie lo tomó muy en serio, él sí lo hizo. A los 6 años, ya hacía pequeñas presentaciones para su familia. A los 8 recibió su primera guitarra. No era bonita, no era nueva, pero para él era como un boleto hacia algo que todavía no podía explicar. Mientras otros niños jugaban, él afinaba, repetía, se equivocaba y volvía a empezar. Sin maestros, sin métodos, sin tutoriales, puro oído, pura intuición, puro corazón. La adolescencia no le dio tiempo para soñar mucho. Su familia necesitaba dinero, y él trabajó en lo que fuera: albañil, lavacoches, ayudante en mercados, mensajero. Pero al terminar cada jornada, buscaba un lugar donde cantar. Una cantina, un barcito, una plaza, donde lo dejaran. A veces le daban monedas, a veces ni eso, pero siempre había alguien que lo escuchaba y decía que su voz tenía algo. Ese algo fue creciendo poco a poco. A los 14 ganó un concurso de aficionados en Guadalajara. Ese premio no le cambió la vida, pero sí le cambió la cabeza. Ahí entendió que su voz podía llevarlo lejos. Después, se unió a grupos locales. Aprendió cómo enfrentar al público, cómo controlar los nervios, cómo usar su cuerpo cuando cantaba. Nada de eso se aprende sentado. Todo se aprende cantando donde se pueda. Pero la vida no era tan generosa. Varias veces tuvo que dejar la música porque necesitaba un trabajo que pagara mejor. Su familia vivió momentos duros, de esos que hacen que cualquiera abandone sus sueños. Pero algo dentro de él siempre lo empujaba de vuelta al micrófono, aunque fuera en lugares olvidados por todos. A los 21 tomó una decisión que marcó su destino: irse a la Ciudad de México. Era un salto al vacío. Llegó con poco dinero, sin contactos, sin casa. Dormía donde podía. Cantaba en restaurantes donde nadie lo volteaba a ver. Vivió humillaciones. Vivió hambre. Pero también vivió esperanza. Porque poco a poco, algunos músicos empezaron a hablar de él. El muchacho de voz fuerte. El de Huentitán. El que parece que canta desde el pecho. Su nombre se empezó a mover entre los pasillos de la radio. Hasta que un día audicionó en la XX, una de las estaciones más importantes de la época. Y ahí por primera vez, sintió que estaba en el lugar correcto. Pero la vida tiene formas extrañas de abrir puertas. En 1966 murió Javier Solís, una de las voces más queridas de México. Su muerte dejó un vacío enorme en la música ranchera. Y de pronto las disqueras que meses antes habían rechazado a Vicente empezaron a buscarlo. Lo necesitaban. O quizá no lo necesitaban, pero sí necesitaban una voz fuerte, una voz que llenara ese espacio. Él lo sabía y aceptó. Firmó con CBS México, hoy Sony Music, y en 1967 lanzó Tu Camino y el Mío. Luego vinieron más, luego vinieron estadios, y luego vino lo inevitable, el estatus de leyenda. Pero lo curioso es que, aunque parecía que lo tenía todo, la vida nunca le quitó lo duro. Perdió a su mamá muy joven,
Cargó el peso de una familia entera. Sufrió el secuestro de su hijo Vicente Jr. en 1998, una tragedia que lo quebró por dentro. Enfrentó enfermedades, críticas, polémicas, decisiones duras, y aún así, nunca dejó de cantar. Fue su manera de seguir viviendo. Y así llegamos al capítulo más difícil de todos. Su caída en agosto de 2021. Los primeros días de agosto, en su rancho Los Tres Potrillos, Vicente estaba en su recámara. No había música, no había cámaras, no había público, solo él. Y de pronto, se desplomó. Cayó sin poner resistencia. Ese segundo cambió su historia por completo. El golpe fue tan fuerte que dañó severamente las vértebras cervicales. Lo llevaron de urgencia al Hospital Country 2000 en Guadalajara. Entró directo a terapia intensiva. Y la escena fue dura. Llegó sin poder mover brazos, piernas, nada. El diagnóstico no era prometedor. Se necesitaba cirugía urgente. La operación era delicada, muy delicada, y aunque la superó, los médicos confirmaron algo peor. Desarrolló el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad donde el sistema inmunológico ataca los nervios. Puede causar debilidad extrema, puede causar parálisis, puede quitarte el control del cuerpo. Y es justo lo que le estaba pasando. Pasaron semanas, pasaron más de 2 meses. El país entero seguía cada detalle, cada reporte, cada rumor. Y mientras tanto, él estaba ahí, inmóvil, consciente, luchando con un cuerpo que ya no respondía como antes. Pero aún así, peleaba. A mediados de noviembre parecía mejorar. Ya no necesitaba respirador artificial. Había esperanza. Pero al final del mes, su salud volvió a caer. Una inflamación en las vías respiratorias y en el sistema urinario lo regresó a terapia intensiva. Su cuerpo estaba cansado, muy cansado. El 11 de diciembre su estado se complicó aún más. Necesitó ayuda para respirar. Lo sedaron. Y al día siguiente, después de 128 días hospitalizado, Vicente Fernández falleció. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas entender quién era realmente este hombre. No el ídolo, no el charro de traje impecable y voz poderosa. El ser humano detrás. Desde muy joven, Vicente entendió que la música no solo se canta, se vive, se respira, se sufre, se ama, y eso lo llevó a crear canciones que hoy forman parte de la cultura mexicana. Volver, volver, Mujeres divinas, Por tu maldito amor, La diferencia, Estos celos, Acá entre nos, cada una tiene una historia detrás. Cada una salió de un hombre que vivió tanto dolor como amor. También fue un actor querido. Sus películas marcaron épocas enteras. Sus presentaciones rompieron récords. Llenó estadios gigantes, como la Plaza de Toros en 1984, más de 54,000 personas. Cantaba horas sin parar, y siempre con la misma frase: mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar. Pero la fama también trae sombras, y él no estuvo exento. En 2017 surgió un video donde se le veía tocando sin permiso el pecho de una fan, mientras se tomaban una foto. Ella habló del tema. Otras mujeres también. Las redes explotaron. Él ofreció disculpas públicas, aunque lo hizo de una forma que muchos consideraron extraña. Dijo que no recordaba lo sucedido, que había sido un error, que jamás ofendería a su público. Pero su explicación solo abrió más discusiones. No fue un momento fácil, y quedó marcado como una de las polémicas más grandes de su carrera. También estuvo el episodio del trasplante de hígado. Cuando le detectaron un tumor, los médicos le recomendaron un trasplante. Pero él lo rechazó por una razón que causó polémica internacional. Dijo que no aceptaría el órgano porque no sabía si provenía de un drogadicto o de un homosexual. Sus palabras dieron la vuelta al mundo. Muchos se indignaron, otros lo defendieron. Él se mantuvo firme. Después se operó en Chile con un procedimiento diferente. Pero esa declaración sigue siendo una de las más criticadas de su vida. A pesar de todo, Vicente siguió trabajando, grabando, produciendo, cantando. Su rancho Los Tres Potrillos se volvió un imperio. Su hijo Alejandro siguió sus pasos. Sus nietos comenzaron a cantar. Y él, aunque cansado, seguía siendo un símbolo. Cuando anunció su retiro en 2016 en el Estadio Azteca, el concierto se volvió histórico. Cantó más de 60 canciones. Duró 4 horas. Lloró. Se rió. Se despidió. Fue la última vez que México lo vio en un escenario así. Porque aunque después grabó más música, nunca volvió a hacer un concierto masivo. Sabía que era el final de una etapa, y quiso irse en sus mejores condiciones. Su salud se complicó los años siguientes.
cáncer de próstata en su momento, tumor en el hígado, trombosis pulmonar. Y aún así, seguía diciendo que mientras su gente lo quisiera, él seguiría cantando de alguna forma. Pero la caída de 2021 fue demasiado. Su familia estuvo ahí hasta el último segundo. Cuquita, su esposa de tantos años, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, todos, acompañándolo, rezando, esperando un milagro. Pero no llegó. El 12 de diciembre de 2021, México amaneció con la noticia. Y parecía mentira, porque Vicente era de esos artistas que parecen eternos. De esos que uno cree que nunca van a irse. Su música estaba tan presente en tantas generaciones que pensar en su ausencia era extraño, injusto, doloroso. Pero su legado quedó. Más de 70 millones de discos vendidos, más de 100 álbumes grabados, más de 30 películas, premios, homenajes, recuerdos, escenarios llenos, serenatas que marcaron historias de amor, canciones que acompañaron despedidas, fiestas, viajes, borracheras, tristezas y alegrías. Vicente Fernández es parte de México. Para algunos, es el máximo representante de la música ranchera. Para otros, un símbolo del orgullo mexicano. Para otros, un recuerdo que huele a familia, a carretera, a fiesta, a nostalgia. Y aunque tuvo errores, polémicas, momentos oscuros, su lugar en la cultura popular es imposible de borrar. Su historia demuestra algo: que un niño pobre puede convertirse en una leyenda mundial, que los sueños más grandes nacen en los lugares más pequeños, que la música puede atravesar generaciones enteras, y que las voces que cantan con el alma no se apagan, ni siquiera cuando el cuerpo ya no puede más. Porque sí, Vicente murió, pero su voz no. Sigue sonando en todo México, sigue sonando fuera de México, sigue sonando en casas, en fiestas, en reuniones familiares, en videos viejos, en carreteras, en bares, en películas, en momentos importantes de la vida de millones de personas. Y seguirá sonando mientras exista alguien que necesite una canción ranchera para expresar lo que siente y no puede decir con palabras. El final de su vida fue duro, lento, doloroso, pero también lleno de amor, porque nunca estuvo solo, porque millones de personas estaban pendientes de él, porque su familia no se movió de su lado, y porque su historia no terminó en ese hospital. Su historia sigue contándose, incluso ahora, mientras escuchas esto. Y si llegaste hasta aquí, solo te queda un vacío. Hay algo en la vida de Vicente que todavía no te he contado. Pero eso lo vas a descubrir en el siguiente video. Suscríbete.